nuestra terapeuta, psicóloga de cabecera, la maestra Liz Ruiz. ¿Cómo te va, Liz? Muy bien, maestro. Oye, Muy tiene un contenta. impacto muy fuerte esto, ¿no? Claro, sí, de hecho eso, pues cuando se hace a propósito con una finalidad política, por ejemplo, pues eso es precisamente la manipulación de masas, ¿no? Mover lo que decíamos la otra vez sobre el voto, mover emocionalmente a un grupo muy grande de personas y desde ahí es más fácil, te digo, cuando hay una intención política es más fácil moverla hacia los fines que tiene una persona. No, sin duda. A ver, ahorita estamos viendo todas las acusaciones de las que es objeto Donald Trump. 80 juicios, Liz. Por manipular, es un manipulador experto. O sea, es number one en el tema de manipulación. Yo lo veo, lo escucho, tema de lectura corporal y demás, dices, eres un criminal. Lo que hizo con haber enviado a gente, ay, ¿cómo los podríamos calificar? Pues, perdón, pero gente de lo más bajo, de lo más ignorante en Estados Unidos, a tomar el Capitolio. Hubo muertos, Liz. O sea, es un criminal. Pero bueno, a ver, me bajo del tema tan grave a este tema que sucedió ayer con la fake news de que muere José Luis Perales. ¿Qué impacto puede tener? Bueno, pues en este caso yo creo que tiene más que ver con una necesidad de publicidad, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿me estás diciendo que pudo haber sido él? No. Estoy diciendo que a quien se le ocurrió sacar la noticia falsa, lo hace un poco como para darle realce a su medio, ¿no? Para que tenga más clics, para que tenga más visualizaciones. Oye, pero imagínate ahorita cómo queda. Sí, pero muchas veces, por ejemplo, ya se benefició del algoritmo, ¿no? De que ahora van a salir en muchas personas que no ubicaban el medio, ahora le sale muy frecuentemente y entonces ya es más fácil que a partir de ahí la gente se vaya enganchando. Yo tenía una tía, y es real, que alguna vez de niño me dijo, no digas mentiras, porque el que dice, y se me quedó, el que dice una mentira tiene que decir otra para tapar la primera. Y luego otra para tapar la segunda y la primera. Y dije, es real. Es real, ¿no, Liz? Claro, y además, no sé si lo comenté acá, pero recientemente en algún espacio hablábamos de que México parece ser un país en donde las personas mentimos particularmente en frecuencia, ¿no? O sea, que somos un país en donde usamos mucho la mentira, más que en otros lugares, ¿no? O sea, por supuesto todo el mundo miente. A ver, pero ¿de dónde es la fuente? Porque ya te estás yendo contra todos los mexicanos. ¿De dónde sacas eso? A ver. Lo escuché en una conferencia con la doctora Rayo Sankey, que es una comunicóloga experta, y ella, una de sus bases era que al haber mucha corrupción, al haber mucha violencia, al tener como esta dificultad para decir que no, por ejemplo, en nuestro país está muy mal visto decir que no. Entonces, incluso a veces las personas ya expresamente preferimos, o sea, decimos, bueno, al menos me hubiera mentido, pero ¿cómo se atreve a decirme que no quería ir al cine, ¿no? Que no quería más comida? Que así, cosas pequeñas, ¿no? Hubiera preferido una mentira piadosa. Como una grosería. Exacto. Como una falta de atención. Oye, no digas que no. Sí. Yo he escuchado a personas a las que de repente me comentan, no me gustó la comida, pero ni modo que me diga que no. A mí en mi casa me dijeron que todo lo que te den lo tienes que aceptar. Por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, no, ¿verdad? No, es porque lo tomamos entonces la deshonestidad como una cortesía, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a jugar a mentirnos... Pero entonces nos subimos a un tren del que ya no podemos bajar. Pues de poder sí podemos, pero está un poco complicado, ¿no? Porque exactamente es como esto que casi cada vez que nos vemos tú y yo decimos, ahora el trabajo de hacer un cambio cultural es muy prometedor, ¿no? Porque pues si lo logramos ya la hicimos. Lo difícil es que como somos muchísimas personas y tenemos una tradición, hay que desaprender algo en colectivo y volver a aprender nuevas habilidades, ¿no? Híjole, qué tema, Y lo que me acabas de decir, bueno, lo que dijo la comunicóloga experta a la que tú citas, o sea, ahora resulta que los mexicanos somos de los más mentirosos.
ajá, no sé en qué proporción, o sea, como en qué ranking estamos, ¿no? ¿En qué lugar del ranking? Pero sí parece ser como algo que es más frecuente aquí en México, ¿no? Y que por eso, por ejemplo, ese es uno de los factores de por qué tenemos una política particularmente corrupta, ¿no? Porque como todo el mundo nos hemos acostumbrado a normalizar o incluso a ver bien en Ay, bueno, ocasiones. es una mentirilla piadosa. Exactamente. La mentira piadosa, por ejemplo. Hasta piadosa le decimos. Esa ¿no? está piadosa. Es hasta piadosa. Imagínate las implicaciones que tiene. Oye, a ver, vamos a las implicaciones. Puede haber efectos verdaderamente desastrosos o de suyo los hay, ¿no? Exactamente, exacto. Es algo que ya podemos ver los efectos que tiene el que estemos mintiendo. Por ejemplo, si somos, ella usaba un ejemplo que a mí me pareció muy ilustrador, ¿no? Si yo tengo un grupo de 100 personas Sí. y al azar tomo a alguien y lo coloco en una posición de poder, esa persona va a representar la cultura mexicana porque la tomé al azar, ¿no? Entonces, si en México todo el mundo mentimos muy frecuentemente, o la gran mayoría mentimos muy frecuentemente, pues por una cuestión matemática, si yo tomo a alguien al azar y lo pongo en el poder, probablemente sea una persona que miente mucho, ¿no? Si todas las personas, o la gran mayoría en México, somos personas corruptas, damos la mordida, fumamos escondidas donde no se debe, le cambiamos el kilometraje al coche para venderlo, todo eso que de repente podemos pensar en el día a día que no tiene mayor impacto, ¿no? Que tiene un beneficio para mí nada más, pero a la otra persona no le pasa gran cosa, o que todos lo hacemos y entonces no tiene nada tan malo, algo así. Más bien lo que estamos logrando es que entre todos y todas estamos construyendo una sociedad que es poco confiable, ¿no? Porque usamos la corrupción como algo cotidiano, porque mentimos cotidianamente, porque tenemos poca responsabilidad por cómo nuestros actos afectan a los de otras personas, ¿no? Entonces, cuando es curioso que decimos, ¿cómo es posible que tal político, ¿no? Tal servidora pública tenga esta falta de valores o tenga esta falta de honestidad o tenga esta falta de responsabilidad o de empatía? Más bien yo cuando escucho eso, lo que me pregunto es, bueno, ¿de dónde íbamos a sacar que todo el mundo mintamos y seamos corruptos, excepto quien está en el poder? Pues eso es un poco fantasioso, ¿no? Sí, y fíjate, ahora lo comentábamos con Jaime Obregón, que es nuestro enlace en Nueva York, del tema de Donald Trump, que dice que él ganó la elección anterior, ¿no? Y le recuerda a un político pues allá de la Unión Americana, que él juró sobre la Biblia. O sea, no es un tema menor. Ahora, dicen que las comparaciones y los contrastes son odiosos, pero allá el perjurio está mega penado. Aquí no. Aquí puedes mentir 1, 2, 3, 4, 5 veces y no pasa absolutamente nada. Y ahora está de moda, ¿no? Mentir y volver a mentir y darle la vuelta a las cosas. Y la ley, ahora me salen con que la ley es la ley y dices, ¿qué onda? ¿Tú qué le recomendarías, igual que mi tía, en paz descanse, ¿no? ¿Qué le recomendarías a los papás? Que le digan a los niños que sean honestos, que digan la verdad. Yo creo que sí, definitivamente es una muy buena lección y creo que también como papás y mamás lo que podemos hacer es pues trabajar poco a poco en poner el ejemplo también, ¿no? Es muy común estos chistes de que le dices al niño o la niña, ¿no? Dile que no estoy, dice que no está. Sí, claro, dice mi mamá que no está. Ajá, exactamente. Entonces, eso yo creo que refleja, ¿no? Es un chistecito que refleja mucho esto de, le decimos a los niños y niñas que se manejen con honestidad, pero nosotros no lo hacemos. Y realmente algo que yo he notado, por ejemplo, en la psicoterapia, es que no lo hacemos porque a veces tenemos la intención, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿no? O sea, decimos justo esto que decías, ¿cómo le digo que no? ¿No?
¿Cómo le digo la verdad? O sea, si le digo la verdad y lastimo a la persona, voy a Ajá. ser cruel. A ver, ahí, ¿No? ¿qué onda? ¿Qué sugieres tú como experta en la materia? ¿No importa que hagas daño? ¿No importa que duela del otro lado? Creo que hay formas de aprender a decir la verdad sin que lastime a la otra persona, ¿no? Una cosa es que yo le diga una verdad que no le va a gustar y otra cosa es que yo le diga una verdad cruel, ¿no? Por ejemplo, o sea, si mi mamá me pregunta, ¿no? ¿Te gustó la comida? Le puedo decir la verdad, ¿no? Para mi gusto le faltó un poco de sal, ¿no? Para mi gusto la verdad está desabrida, pero sí te lo agradezco. Qué elegancia la de Francia, ¿No? ¿no? O sea, eso es un verdadero eufemismo. O No, sea, porque está mal decir, no, no me le gustó. estoy diciendo la verdad, ¿no? O sea, para mí le faltó sal, por ejemplo, ¿no? Le puedo decir así como, hay varias maneras de decirle, ¿no? Ay, mami, pues yo sí le hubiera echado más salecita, pero sí te lo agradezco mucho, pero sí me gusta A compartir el ver, tiempo pero yo sí contigo. quiero llegar al fondo. O sea, ¿está mal decirle, no, ma, no me gustó la sopa? No creo que esté mal, creo que es algo que podría sentirse como grosero porque no estamos acostumbrados. Por eso, pero a ver, Liz, es que estás tocando un tema, o estamos tocando un tema que a mí me parece de la mayor importancia. Yo soy un convencido, lo he comentado contigo y con otros, con quienes he tenido el honor y el gusto de interactuar en nuestro programa, de que es en los niños a donde tenemos la posibilidad de cambiar a la sociedad. Porque si yo te quiero cambiar a ti, ya está en chino. No, y bueno, conmigo pues está en chino, aunque también tienes que hacer un esfuerzo y decir, sí puedo cambiar, estoy a tiempo de cambiar, pero en este tema convencional de las cosas es más complicado. Pero a ver, si le dices a un niño, di que no, pero adórnalo. Yo, por ejemplo, yo le diría, dile la verdad cuidando sus sentimientos. Ok. Y como niño o niña lo va a entender más fácil. No, pero, Nosotros claro. tenemos más dificultad porque no sabemos hacerlo, ¿no? Si le digo que lo adorne no me va a entender, pero si le digo, bueno, díselo pero con empatía, piensa cómo se va a sentir, entonces de niños y niñas tenemos una gran facilidad para conectar empáticamente con otro ser, ¿no? Entonces, estoy segura que si hacemos el experimento, incluso puede decir algo como, te quiero decir la verdad, pero no te quiero lastimar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una hermanita de 8 años y ella me dice eso a veces, ¿no? Le digo, ¿cómo se me ve? Te quiero decir la verdad, pero no quiero que te duela, No, ¿no? bueno. Entonces ya digo como, O sea, ok, pues, ya valió el tema, ¿no? esa es una forma, el punto de la verdad es que le tenemos miedo porque creemos que la verdad va a destruir, ¿no? Entonces, si la mentira destruye y la verdad destruye, nos quedamos un poco como en medio, ¿no? Lo que necesitamos hacer es aprender a decir la verdad de una forma, no que sea, digamos, como garigoleada para dorar la píldora, sino que sea una verdad dicha con empatía, ¿no? Como con suavidad, digámoslo así, ¿no? Así, ni le estoy mintiendo, ni tampoco le estoy, como, pues sí, como adornando, ¿no? Que es diferente a que yo le diga, no, no me gustó. Puede ser que en este caso, por ejemplo, no es algo malo, no es algo violento, como tú muy bien lo cuestionas, solo que, digamos, al ser un ejercicio que vamos a empezar a hacer poco a poco, a lo mejor le cae muy de sopetón, ¿no? Y puede lastimar a la otra persona. Ok. Pero si lo digo con más suavidad, de todos modos le estoy diciendo la verdad y así podemos aprender a dejar de tenerle miedo a la verdad y empezar a ser personas como más honestas. Y si me das permiso, matamos un pájaro con dos pedradas, ¿no? O sea, vamos a ser más cordiales, más amables, ¿no? Y vamos a decir la verdad. Exactamente. Oye, finalmente, mi querida Liz, tu opinión en todo este berenjenal que se está generando con el tema de los libros de texto gratuito. ¿Qué tanto impacto tendrá un libro y el contenido del libro en un niño? El libro por sí solo, pues sí tiene impacto por la edad en la que está y por el espacio en el que está. O sea, al ser una escuela, la escuela es el espacio de socialización por excelencia. O sea, es el lugar en donde más que aprender español y matemáticas, vamos a aprender a convivir en nuestra cultura, precisamente, ¿no? Y
Y tiene más impacto que yo lea un libro de texto en la escuela a que yo lo lea en mi casa, porque en mi casa es un acto como en solitario o con mi familia nada más, pero en la escuela es algo que, como, digamos que el mensaje es todos y todas vamos a compartir esta realidad, porque por eso lo estamos haciendo en conjunto, ¿no? En colectivo. Ahora, creo que muchas de estas críticas, por ejemplo, para enfocarnos estrictamente en cuestiones de educación sexual que viene en los libros de texto, o cuando estos ejercicios en donde están empezando a hablar de racismo y discriminación, ¿no? Sí. O sea, ya si cambiaron de lugar a Querétaro y a Guanajuato, obviamente está mal, obviamente es un error. Yo no me meto en eso, es obvio que está mal. No, pues claro que está mal, imagínate. No hay, es indefendible, ¿no? No hay cómo arreglarlo. Pero, por ejemplo, en cuestión de educación sexual, que es un tema que de por sí es muy polémico porque las personas le tenemos miedo a que demasiada educación sexual haga una generación de pervertidos o algo. ¡Qué absurdo! Y hemos caminado por generaciones con ese tema. Sí. ¿Sabes cuántos feminicidios se evitarían? ¿Cuánta violencia si se hablaran las cosas 2 más 2? Exactamente. Exactamente. Justo lo que temen las personas que tienen miedo que la educación sexual sea muy explícita, lo que temen que sucede es lo que ya sucede ahorita. Es que haya un nivel de violencia sexual altísimo. Por ejemplo, México es el primer lugar en abuso sexual infantil y en toda Latinoamérica. Y es el primer lugar en embarazo adolescente en toda Latinoamérica. O sea, quiere decir que sí hay una situación particular. Ajá. No hablemos. Sí. Es pecado, no sé, lo digo con mucho respeto, pero señora, señor, está mal. Hay que hablarlo, hay que platicarlo desde que son pequeñitos, hablar de sus partes, o sea, a ver, se llama así, tan. Exactamente, y que justamente eso, o sea, la educación sexual desde muy temprana edad y que vaya, la educación sexual es como las matemáticas, va avanzando de nivel, debe ir avanzando de nivel conforme crece la persona. Ajá. De niñitos en el kinder aprendemos 2 más 2, en la secundaria aprendemos a despejar, ¿no? En la prepa aprendemos integrales. Entonces, hay veces que se preguntan, ¿pero le voy a decir todo? No, tiene 5 años, por supuesto que no. No invente usted, cara. ¿No? Pero vamos a ir como con las matemáticas, poco a poco hasta que llegue una edad en donde ya ahora sí domine el tema, ¿no? Métele al álgebra, ya llegó el tiempo de álgebra. Exactamente. Muy bien, Liz. Entonces, a ver, este asunto de los libros de texto gratuito, me acabas de generar una idea. O sea, a ver, yo soy profesor, me llega el libro, pero pues también está el profesor, su criterio, su capacidad, su talento, como para decir, oye, el libro está mal, no tengo por qué repetirlo de manera literal, ¿no? Claro, no, literal no. O sea, y creo que también para estos temas de educación sexual hace falta que el personal docente también reciba como capacitaciones especiales, ¿no? No necesita ser expertos y expertas en sexología, pero sí, pues como a veces la SEP yo he visto que hace justamente talleres para que exploren ciertas habilidades que se entiende que no tienen ellos y ellas por sí mismos, pero que ahora les toca enseñarlo. Me queda claro. Liz Ruiz, algo para terminar, por favor. Bueno, la educación sexual no es una amenaza, no es un peligro. El peligro es la violencia sexual. Entonces, y curiosamente la violencia sexual tiende a aumentar entre menor es la educación sexual. Así que... ¿Lo quieres repetir, por favor? Es bien importante esto. Ok. La educación sexual no es un peligro, no es una amenaza para la salud mental de los niños, niñas y jóvenes. Lo que es un peligro es la violencia sexual. Y la violencia sexual parece ser que aumenta entre menor es la educación sexual, entre menos acceso tenemos a pláticas, a lecturas, a cualquier material que nos enseñe la sexualidad y los valores de respeto que hay alrededor de la sexualidad, entonces mayor es la violencia. Así que el hecho de que haya educación sexual en los libros de texto, aunque a nosotros y nosotras nos parezca
demasiado porque no nos tocó en nuestro tiempo, es muy probable, porque se ha investigado en otros países y en otros contextos y con comunidades mexicanas en específico, es muy probable que en realidad lo que ayude sea a bajar los niveles de violencia sexual. Claro, me queda absolutamente claro. Liz, despáchate. ¿A dónde te localiza algún posible, bueno, vamos a llamarlo así, cliente, pero pues más bien alguien que requiera de una consulta de una profesional? Por favor. Gracias. Pues cualquier duda, cualquier consulta, comentarios, siempre estoy disponible en mi WhatsApp, que es el 2223 71 41 67. Ahí Gracias, Liz. Eres muy amable por estar en Factor Radio. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, maestro. Jamendo.com